Muy buenos días, estimados licenciados. Estamos en nuestra segunda cápsula y hoy vamos a conocer las características del pensamiento de Platón, la República y el gobierno. Iniciamos con este pensamiento, ¿verdad?, que tiene dentro de un aspecto filosófico, dentro de la filosofía de la educación, Platón. Se fundamenta principalmente en el idealismo, en el cual se busca liberar esa alma de la ignorancia, para poder alcanzar la verdad o la idea ejemplar que se tiene de Platón, ¿verdad? En este proceso también integral, gradual y muy selectivo. Con ello, para poder nosotros identificar estas características que tiene Platón, vamos a hablar un poquito de esta parte selectiva que Platón tuvo en una época muy, muy importante dentro de este proceso. Él combinaba mucho lo que es la música, la gimnasia, era muy selectivo de las ciencias superiores como la información, muy matemática, trabajaba con la dialéctica para poder formar gobernadores o gobernantes que iban a estar en su momento, que fueran muy justos, muy disciplinados, muy honestos dentro de toda esta parte de este pensamiento. Pero su pensamiento en un aspecto clave dentro de la parte educativa es que se tenía que trabajar siempre con la verdad y con la parte del idealismo. La educación no nada más buscaba señalar habilidades técnicas, sino que también se buscaba orientar al alma hacia la idea de hacer siempre el bien. Y dentro de ello, trabajar con una realidad que debía ser inmutable. Se menciona mucho dentro de la alegoría, ¿verdad?, de la caverna, esta parte de esta ignorancia, donde se cuenta la historia, y dentro de esta mitología, sombras en la cueva, a la cual también se le podía denominar la iluminación intelectual mediante la educación. Se buscaba dentro de este punto este enfoque integral porque se busca trabajar desde una formación física, desde una parte muy moral, dentro de ello la gimnasia y la música antes mencionadas, porque era armonizar el cuerpo desde el alma y desde la infancia, ¿sí? Entonces era selectivo porque también se dividían estas etapas muy importantes, muy elementales, partiendo desde un conocimiento muy práctico y trabajando mucho con la dialéctica. Sí hay una finalidad importante de esta característica de un pensamiento, porque se busca trabajar con el servicio de la justicia o al servicio de la justicia, buscando la justicia, fortalecer esos líderes que eran muy sabios, pero también que en algún punto su lenguaje, su postura o la capacidad que tenían para poder razonar y poder resolver cualquier situación en ese aspecto que podía llegar a ser conflictiva. Sabemos que el modelo, ¿verdad?, de Platón hacia una experiencia y hacia el trabajo de la virtud, priorizando desde un inicio la formación de un carácter y también de un pensamiento crítico sobre una enseñanza muy técnica. Cuando nosotros vemos de esta característica de Platón, pero también necesitamos observar la República y el gobierno desde la visión de Platón, vamos a observar esta parte que cómo se buscaba trabajar dentro de la República, que fue uno de los también puntos claves, ¿verdad?, de la teoría de Platón, que pues fue compuesta por muchos libros, y dentro de ella pues se rescata esta parte de la filosofía política y de la justicia y de una estructura fundamental de un estado ideal para Platón. Cuando nosotros
observamos esta parte de la república y un imperio muy importante, es buscar esta parte de dentro de un estado que podemos idealizar, como lo propuso Platón, una sociedad dividida por filósofos que eran reyes, gobernantes, y los guardianes y los productores. Hay la estructura muy política, y hay una parte donde se analiza la justicia, se trabaja como un factor importante, donde no nada más se podía diferenciar, dentro de la estructura de Platón, la justicia, sino también que esos gobiernos fueran muy sabios para poder determinar que todas sus acciones y de toda esta parte de leyes propuestas por un Estado, pues se podían trabajar de una manera muy justa, muy sabia, muy importante dentro de este pensamiento y dentro de las obras de Platón. Con ello también conocemos un poco la importancia de las características que tiene Aristóteles dentro de un pensamiento desde un enfoque muy empírico, porque está basado desde la observación sensorial, desde la parte teológica, y por supuesto que actúa también sobre una parte muy realista, ¿sí? Acá vemos este pensamiento importante de Aristóteles y de todos sus estudios que tuvieron una causa, un reflejo dentro de la filosofía de la educación. Él menciona así rápidamente la metafísica y la ciencia ontológica, ¿sí? Todo ser debe estar compuesto de materia, que debe de tener una forma, debe tener una parte muy importante. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que es? ¿Y qué es la parte de esta formación de un ser compuesto por diferentes puntos? La forma y la materia. Pero no deja fuera esta parte del acto y de la potencia, lo que puede llegar a ser ese ser humano, ¿sí? El acto, lo que es ahora, y la potencia, lo que puede llegar a ser. Aprendiendo desde un punto muy educativo, la enseñanza o las características de un pensamiento teórico que tiene Aristóteles. Pero el realismo también, aparte de que lo marca un poco diferente a Platón, Aristóteles nos dice que las cosas tienen una esencia dentro de las cuales, de las cosas o de las cuales, no es un mundo muy aparte, sino está integrado. Y con ello observamos la realidad de cada sujeto, la vamos a ver en un aspecto educativo. Pero trabaja con la ética. Esta ética, que es la parte ya hoy en día como nuestra carta de presentación, mis valores, la ética, el uso de la razón, y en el aspecto de Aristóteles lo menciona desde un aspecto felicidad, ¿sí? ¿Qué es lo último fin que tiene la vida humana para poder entender la autorrealización a través de un proceso de la razón? ¿Sí? Y es importante recordar que la felicidad se vuelve parte muy importante del ser humano, porque con ella construye. Hay emociones, hay sentimientos, hay alegría, y hay factores como la virtud, que es un hábito voluntario que se encuentra en el punto medio, le vamos a llamar, para poder determinar el exceso y el defecto, ¿sí? Pero si nosotros nos mostramos, aprendemos nuestra parte de nuestra virtud, porque yo la puedo entender de una forma y alguien más la va a hacer de otra. Con ello, estas virtudes pueden distinguir la virtud moral, que es el hábito, y la virtud
de la prudencia y la inteligencia que viene desde la intelectualidad. Con ello, observamos estos grandes factores dentro de la filosofía de la educación y sus características, mencionando el pensamiento de Platón y el pensamiento de Aristóteles. Agradezco mucho su atención. Muy buenas tardes.